26 de septiembre del 38, el Joaquín López Felipe dice mi cédula. Después, cuando falleció el general Estigarribia, en un accidente aéreo, le pusieron mariscal Estigarribia. Grande fue mi sorpresa cuando por primera vez estaba leyendo, porque hice mi escuela de mariscal Estigarribia también, leyendo Cara por mí, encontrando bien guardado dentro de la mochila de los soldados. La mayoría tenía para poquito, era de los poquitos, bueno, hablando de Emiliano L. Fernández, hablar del alma del pueblo paraguayo. Escribió tan bien, tanto en guaraní como en español. ¿Por qué? Porque Adela Esperati era una gran profesora que se recibió en el año 1895 en el Uruguay, y el plan de estudio que tenía en Ciudad de las Reinas lo absorbió muy bien Emiliano Rivarola Fernández. Imagínense canciones épicas, canciones líricas, que levantó la moral del pueblo de la guerra. Cuando dijo a Lingotti, pero botar el martillo, hay una historia que de este señor Faustino Brizuela Escobar, que tenía una estancia ahí al costado de Champatillo. Sí, es primo de mi atinado padre, casapeño también, padre de Marco Brizuela. Él puso la cruz de Quebracho a Balingotti. Después de la guerra quedó por ahí, se hizo de estancia. Ahora volvieron después fue a otro lado. Pero imagínense que las canciones épicas escritas, Petrullal y Famín, dice cuando Emiliano escribe a un veterano de la guerra que tenga Aguapuras en tu se busqué. Ya me por el dice, comenzó. Luego después otra canción de épica, 1 de marzo, se escribe Ay, que ya y yo, un despertar, una sacudida al pueblo. Luego viene a Jamás de las Reinas, es invitarle a todos para ti, continuar el alma y hacerlo. Levantar la moral con su escrito, tanto en guaraní como en español. Retente tu cabeza, como dice Guayacán Huipe. Guayacán Huipe dice, abolir donde debe. ¿Por qué poner Guayacán? Porque en Guayacán la corteza es de vaina de piel Huipe. Mucho le tomó en el Chaco. Y el único remedio que se tenía ahí, eso sabían. Como también el quebracho colorado que tiene tanino, con eso lavar las heridas. El Paraguay es en sí muy afortunado en cuanto a su nutrición como soldado, como todo. Luego otra canción, Cese Tuyutí, Gringo Tuyahuiro, ese se refiere al general Aspum, un alemán de la Primera Guerra Mundial, que lo alquiló Bolivia, nuestro hermano de la República de Bolivia, lo alquiló y lo tuvo ahí. Vinieron a entrar con tanque, y esos tanques a machetazos se le los debía para. Y por eso es lo que dice Orocho, porque decía, vamos a estar, dice, en 15 días, dice, en formación, y en 3 meses vamos a estar en Asunción, dice. Por eso entró en mucha duda y no le tenían odio por su manera de decir a ese niño que dice. Luego otra canción épica, ese Tuyutí, terminaba con Solito Luno, que era una lotería familiar en aquel entonces. Solito Luno se batalló, como que era pavo, y entonces despertaba a la gente. Por eso, como dicen, hoy día Norete, que ahí cuando no conocía esto, entonces ya, y eso tenemos que llevarle ya que hace Mojara, el hermano David, entonces ya
Esto que así me indica, para mí es un orgullo, porque yo me crié entre los guaraños y entre los basurangos. Para nosotros no. Muy amable. Me crié y también con los Nigaclé, que son los chulupíes descendientes también con los matacos en la costa del Pilcomayo. Porque la nación guaranítica llega hasta la estribación de los Andes. Recuerdo que me fui, te dice, en Santa Cruz, y viene un soldado y tenía la pinta en la carita más redonda que tienen de los guasurangos, los guaraños. Le pregunto, ¿dónde vienen de antes? Pero tenemos prohibido hablar en guaraní. Y ahora el guaraní es idioma oficial con el, como le dicen allá en Santa Cruz, y el aymara y también el quechua, idioma oficial allá. De manera que no pueden sacar, ellos se llaman de la planicie que le dicen los cambas, que son la planicie, los altos son los chiquitos. Y hay una guerra, guerra social nada más que eso, que nosotros no tenemos. Por eso la guerra del Chaco. Quien lo unió a todos fue la canción de Emiliano Fernández. Y ya estoy en la canción de lírica, conocemos todos, si es que no estamos musicales, la se cocina, y se cocina en inglés, a Dios para que cuando hizo al pasar Ginaco, que iba en, ¿cómo se llama? El Puerto Casado, la caminera ahí, y ahí hizo al pasar Pinaco en el barco, le pidió a Dios para que fuese uno, me dijeron. Y allá hizo él Pijareá Manguilre, en el kilómetro 45 de la vía férrea, el Puerto Casado se bajaban y entraban los quebrachales. Pero ahí dice todo, hasta la huella entero, mojendábamos y es la huella entero. Y donde dice Carrero Zapucay, dice cuartan de Cubacay, Tapecorino de Baile, Tronco de Quilloso, Güey Culiacú, Carrero, Locro, Mojay, hasta dónde, hasta la que tienen en la, vamos a decir, en las playas, la alimentación de Carrero, Locro, Mojay. Muchas cosas se puede decir, pero ahora doy también al hermano Florentino que estaba recién aquí. Que usted está trabajando allá en Ituzaingó, que se llamaba Caraguatay, ¿verdad que sí? Caraguatay se llama. Bueno. Yo quiero agradecerle a usted y aquí al profesor por todo esto que está haciendo. Porque como paraguayo me siento orgulloso. Soy de profesión militar, desde aquí a aviación, cuando seguía la guión militar de Quigalía. De manera que creo que con estas palabras no lleno todo, algo quise decir. Muchas gracias.